Listo. Buenas tardes a todos. Gracias, Diego, por la presentación. Vamos a lanzar este año, ¿cierto? Comenzar con esta presentación para, de alguna forma, lanzar o instaurar el trabajo en el proyecto de la Sala de Colecciones Bibliotecas de la Estrella este año, 2021. Hoy estamos la profe Jenny Cardona y yo como los profesores que llevamos la bandera de este proyecto en el Gimnasio Internacional de Medellín y en general el profesor Diego, quien ya habló, bajo la dirección del área de ciencias, lógica y matemáticas y ciencias naturales. Hoy tenemos a 3 estudiantes, Valeria Arias, Valentina Sánchez y Antonia Bedoya, las 3 con la cámara encendida ahí están, que también nos van a ayudar en esta presentación, un poco también contando desde su experiencia en todo el desarrollo de la sala de colecciones desde el año 2019. Empezamos con el objetivo general de este proyecto, que es un objetivo que, digamos, ha quedado como el objetivo del proyecto desde que surgió. Es principalmente establecer un laboratorio de desarrollo permanente para la investigación, conservación y divulgación de la biodiversidad del municipio de La Estrella, fundamentado en la sala de colecciones biológicas, que contiene a su vez, digamos, el proyecto a largo plazo contiene 3 colecciones biológicas: la colección botánica, la colección entomológica de insectos y la colección micológica de hongos. Sala cuya sede física como tal está en el aula ambiental del municipio. Más adelante podremos profundizar en el aula ambiental y a lo mejor al final de esta reunión podremos tener al director de la sala de colecciones, profesor Camilo Ramírez, que nos muestre un poco de la planta física de la sala de colecciones. Cuando pensamos en este objetivo, siempre cada año evaluamos el proyecto y siempre el objetivo general nos da la ruta. Y digamos, lo que cambiamos cada año son los objetivos específicos a 2021. Son 4, como ustedes lo ven ahí. Son 4 objetivos específicos. El primero, y en el que trabajamos fuertemente desde que comenzó el proyecto, es la consolidación de una colección botánica. Un herbario que contenga al menos 200 especímenes colectados, correctamente identificados, y que incluso extendamos la colaboración con el herbario de la Universidad de Antioquia. El segundo objetivo es la divulgación de la sala de colecciones biológicas y todo el desarrollo teórico que hay detrás de una sala de colecciones. El tercero es tal vez uno de los objetivos con los que empezamos este año con esta presentación, es la invitación a los colegios sierrenses de que se unan a este proyecto, sobre todo en la etapa de la colección botánica, y ya más adelante tendremos más oportunidad de articularnos. Y un cuarto objetivo que comprende la construcción o empezar también con la colección entomológica, la colección de insectos de la sala de colecciones. Un objetivo que planeamos para el segundo semestre de este año. ¿Cómo trabajamos cómo trabajamos para la sala de colecciones biológicas de este año? Tenemos los talleres de inducción, que de hecho hoy instauramos este paso de la metodología con estos talleres de inducción a colecciones biológicas o a colecciones botánicas específicamente. Tenemos campañas de salidas de campo, expediciones en las que vamos principalmente al Romeral y donde se realizan las colectas de los especímenes botánicos. Y tenemos el taller de montaje, en donde esos especímenes que son colectados en las campañas y en las expediciones son organizados en fichas de herbario para la posterior clasificación en talleres de clasificación y descripción de estos especímenes. Aquí planteamos un cronograma de trabajo para este 2021, cronograma sobre el que volveremos tal vez al final si hay alguna pregunta de algún invitado externo. Y en principio, como ustedes ven ahí, febrero contiene
este taller de inducción y presentación del proyecto. Aquí estamos muy juiciosos con el calendario y con el cronograma que nos planteamos. Tenemos también en febrero la intención de retomar la curación y la digitalización de las muestras ya colectadas por los alumnos del gimnasio desde el 2019. Hay hasta el momento 100 muestras. Más adelante las estudiantes contarán más detalles. Y de marzo, abril y mayo contiene pues las campañas, o lo que llamamos las campañas. Son 3 campañas en donde hay una salida, un taller de montaje y un taller de clasificación. Para junio esperamos tener un primer producto de la divulgación, que digamos comunique o extienda los resultados y las experiencias de este primer semestre. Le doy el paso entonces a las estudiantes del gimnasio que nos van a contar cómo nace el proyecto un poco. Ya después hablaremos sobre las colecciones botánicas. Bueno, respecto a los antecedentes en el gimnasio, el Colegio Gimnasio Internacional de Medellín en el año 2015 lanzó un proyecto al que se le llamó Los Guardianes de las Plantas, proyecto que se aventuró a identificar la flora del colegio. Sin embargo, para el año 2019, el grado noveno amplía el herbario de la flora del colegio y se le nombra como Sala de Colecciones Biológicas de la Estrella, que ahora busca la identificación y colección de las especies del pulmón verde del Valle de Aburrá, también conocido como el romeral. Es así como los estudiantes de noveno empiezan a recibir asesoramiento en mapeo, geolocalización, identificación taxonómica y colecta, por lo que en un lapso de 5 meses de estudio y asesoramiento empezamos a tener salidas de campo al romeral y solo en el año 2019 alcanzamos a colectar y almacenar 100 especies del romeral aproximadamente. El año 2020, como bien sabemos, fue un año en el que se limitó la asistencia presencial al colegio, por lo que décimo y once desarrollamos una página web de la SCB y la digitalización e ilustración de las especies de nuestro herbario físico. Aquí hay algunos ejemplos. Está a la izquierda es la página web. En el medio está una de las ilustraciones que realizamos pues desde casa. Y también tuvimos una entrevista que se les llamó Cómo conservar el bosque andino antioqueño. Estas son algunas de las muestras que colectamos en el 2019. Están en el herbario del colegio. Bueno, ¿para qué una sala de colecciones biológicas del municipio? Primero que todo, pues tenemos que entender qué es una sala de colecciones biológicas. Entonces, una sala de colecciones biológicas es un museo vivo de historia natural o cultural. En este, pues, se encuentran pues, se almacenan varias información que sirve, pues, para la historia, como son muestras de especímenes, bibliotecas de ADN, registros fotográficos, y se catalogan y analizan, pues, digamos, los rasgos morfológicos, cómo es su clasificación, su crecimiento, y también se anotan datos, digamos, de la relación entre si es una planta, entre planta, insecto, el ecosistema como tal, y se quiere, sobre todo, para identificar qué hay en el territorio que se está estudiando, que en este caso es pues la estrella, el romeral, sobre todo, pues de fauna, de flora, eh, que, pues, cuál es la biodiversidad, qué cantidad tenemos de esa biodiversidad que puede haber, digamos, en Colombia como tal, y la conservación y divulgación, pues, de los datos que ya tenemos, que la ciudadanía conozca qué hay en nuestro territorio y cómo podemos conservarlo. Sí. Ya más específicamente, en Colombia hay. Profe, ¿puedes pasar, por favor? Eso, gracias. En Colombia hay 58 áreas protegidas, 42 parques nacionales,
12 santuarios de fauna y flora y 2 reservas, que siguen siendo muy poquitas, sabiendo que en Colombia se encuentran pues los bosques andinos, que es un ecosistema que en muy pocas partes del mundo pues está. Y nosotros tenemos gran parte. Ya más en la estrella hay varias pues reservas y parques. En el que nosotros nos concentramos es en el Romeral, que se extiende desde la estrella a más, pues no solo se concentra en la estrella, sino también ocupa una parte pues del Valle de Aburrá. Bueno, el Romeral se le conoce como el pulmón verde, abastece gran partes de veredas y comunidades del Valle de Aburrá con el agua pues que almacena, además de que tiene gran cantidad de biodiversidad, eh, y es pues un ecosistema muy propenso y húmedo pues para que hayan grandes cantidades de especies endémicas. Por ejemplo, en el Alto de las Maldivas se registran por lo menos 43 especies endémicas de ese lugar. También es un corredor biológico y pues ayuda a que la erosión del suelo sea menos propensa, aunque se ve muy afectado por la expansión de los cascos urbanos, porque está rodeada pues de muchos cascos urbanos. Entonces normalmente las normas no van muy dirigidas hacia la conservación de estos lugares. Entonces muchas veces se ven afectadas por la explotación pues de los recursos que se encuentran en ellas, y pues se pierde gran parte de la biodiversidad y de lo que hay en ese territorio sin saber siquiera qué hay. Ya, pues esta es una recolección de datos que hizo el profesor Esteban. Entonces, pues de mastofauna se registraron 35 especies para el DMI, de herpetofauna no hay registros, de avifauna se encontraron 126 especies para el DMI, de artrópodos se encuentran 55 especies, que hay más registro. De flora se reportan 645 especies para el DMI, en la región del Romeral 260, y como ya dije, pues las amenazas son la expansión urbana y todos los modos de producción pues que se generan en la sociedad. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre cómo es que se colecta y se almacenan las muestras que cortamos en las salidas de campo. Esta específicamente es la guía de colecta y montaje. Bueno, en principio es muy importante conocer pues como los materiales y herramientas que se deben utilizar tanto en campo como en el colegio, porque en campo debemos asegurarnos de llevar las podadoras, libretas, bolsas, alcohol. También en el colegio es muy importante tener periódico, tener pegamento y, y alcohol antiséptico. Bueno, nosotros tras investigaciones y también tras el estudio, pues tenemos un manual de cómo colectar las muestras. Estos son algunos de los pasos. Hay unos muy importantes que hay que cuidar, sobre todo a la hora de cortar la muestra, la especie, porque si se corta mal, pues no es apta para almacenar en el herbario. Respecto al montaje de las muestras, que es un proceso que se lleva a cabo en el colegio, pues
nosotros los estudiantes de nivel 5 y nivel 4 sabemos la manera en la que se deben disponer las especies en el periódico con el alcohol. Y bueno, este proceso que estamos viendo acá se llama como hacer un pañal, pues así se le dice, que es almacenar pues como las especies, apilarlas dentro del periódico para que éstas se sequen y se alcoholicen. Luego de esto también hay que disponer de un horno para que las muestras queden sin alcohol y puedan almacenarse en el herbario y estén libres de bacterias o bichos que pueden traer del monte. A la hora de montar las muestras sobre el papel, que es donde se almacenan ya en la biblioteca de plantas, eh, debemos hacer uso del pegamento para madera y también es un proceso en el que hay que tener pues como hay que ser muy cauteloso porque al estar las muestras secas y frágiles, muchas veces se pueden romper y es importante mantener la filotaxia y las hojas bien. Bueno, este es un ejemplo de cómo debe quedar la muestra. Ahí podemos observar la especie, ya está pegada, está seca. Al lado tiene un pequeño sobre en el que normalmente se disponen cosas que se le pueden caer en el proceso, ya sea un fruto, una flor. Y al lado del sobre está la información de la planta, que es pues la identificación, quién la colectó, el año y dónde estaba. Bueno, ya pasando a la clasificación e identificación de las muestras, hay varios aspectos sumamente importantes para identificar qué especie, qué género, qué familia, dependiendo del taxón al que queramos llegar. Hay que anotar varias cosas y muy importantes para poder saber cómo clasificar. Entonces, en principio, está la morfología vegetal, que son las características fenotípicas. Entonces, el tipo de hoja, qué tipo de planta vascular es, la forma de la hoja, el borde, el ápice y la nervadura. Son como cosas sumamente esenciales para poder luego identificar la planta. Respecto a la taxonomía, que es pues el nombramiento de las categorías científicas correspondientes, familia, género, especie, que es siendo especie pues el más específico. En el caso de la sala de colecciones biológicas, la mayoría de las plantas están pues hasta familia, porque es lo que hemos como adelantado para poder pues clasificar, ya que género y especie ya son sumamente específicas y requieren de un trabajo mucho más a fondo. Y el estado ambiental, que es el lugar y hábitat, o sea, dónde crecen y qué tipo pues, de planta es, si es un arbusto, árbol, una enredadera, la distribución geográfica, el estado de amenaza, cómo está la planta en cuanto a salud, porque así podemos ver si hay hospederos pues, que se queden ahí, otros animales, y la interacción con la fauna, porque a veces se crean relaciones simbióticas entre los animales y pues, las plantas. Profe, puedes pasar, por favor. Gracias. Bueno, aquí está como la estructura de la hoja, es como lo que hay que tener en cuenta, lo que ya dije, pues para identificar. Entonces, a la hora de colectar, es muy importante que se vean cada uno de estos caracteres. Entonces, el as, la parte de arriba, el en vez, la de abajo, la yema, el peciolo, el ápice, todas esas cosas se miran para poder luego clasificar. Bueno, la filotaxia es cómo se disponen las hojas en la planta. También es sumamente importante para luego saber qué tipo de planta es. La forma de la lámina son como caracteres muy específicos que todos hay que pues anotarlos y todo esto va a quedar luego en la ficha de la planta respectiva para poder identificar.
Entonces aquí están como rápidamente lo que hay que mirar, cómo es la punta de, pues, de la hoja, que también se le puede decir lámina o ápice de la lámina, la forma de la base, también está pues cómo es la margen o el borde. Eso en cuanto a la hoja, que es una característica sumamente importante, al igual que la venación. Todos estos caracteres hay que pues anotarlos, porque tanto pues se compone fácilmente de la hoja y las flores para poder identificar la planta. Los tricomas, que son digamos unos pelitos que están presentes dentro de la planta, también tienen formas y tipos, y también esto es sumamente importante para saber qué tipo de planta es. Entonces eso también hay que pues anotarlo y tenerlo muy presente. También la inserción de la hoja en el tallo es sumamente importante. Ya pasando pues a hablar de como el carácter más importante que se tiene en cuenta, es el fruto o flor. Normalmente cuando se colecta es muy importante que haya presencia o de fruto o de flor, porque son los que nos permiten mirar caracteres más específicos. Entonces, hay que mirar si es una flor simple o una inflorescencia. No voy a entrar pues mucho a detalles, pero en pocas palabras, una flor simple es cuando de un mismo peciolo sale solo una flor, y una inflorescencia es cuando de un mismo peciolo salen muchas flores. Entonces, pues hay que mirar también la estructura de la flor. Todo esto es normalmente necesario, pues la presencia de un microscopio, para ver si es una planta pues con antera, filamento, que es como la parte masculina, gineceo, los carpelos que se compone por estigma, estilo y ovario, y ya pues lo que tienen todas las flores, que es el nectario, el eje floral, el pedículo, el perianto, que se compone de la corola, que son los pétalos, y el cáliz, los sépalos. Pues para identificar, nosotros pues hemos utilizado pues dos formas. La primera, utilizamos un libro en el que están almacenados muchas de las flores que hay, plantas que hay en los bosques montanos de Medellín, en la que pues hay una descripción y uno ya puede asimilar cuál es pues la flor. Pero la más complicada y la que nos hace llegar como más específicamente es la identificación taxonómica por medio de claves dicotómicas. Las claves son un tipo de libro en el que digamos que es como un marco conceptual en el que nos va llevando uno a uno a cuál, dependiendo de las características, cuál sería pues el género, familia o especie, dependiendo del carácter al que queramos llegar. Pues estos son algunos de los catálogos de las plantas que podemos utilizar. Y hay que entender cómo ha evolucionado la flora. Entonces aquí pues está rápidamente pues hasta donde llegamos, que son las gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son las plantas sin flor y las angiospermas las plantas con flor. Estos últimos son ejemplos de cómo se encuentran los especímenes que se colectan en los catálogos de la flora local que hay disponibles en la comunidad académica en Medellín, digamos, en el Valle de Aburrá. Y cerramos esta presentación porque también queremos darle un buen espacio a preguntas o comentarios que tengan sobre el proyecto. Es chévere, sobre todo por aquí tenemos a varios invitados externos también. ¿Tienen alguna pregunta o incluso si para alguno de los chicos del colegio algo no es claro, pues aquí
instauramos un espacio para que conversemos sobre las colecciones biológicas, cuál es su importancia, sobre la sala de colecciones biológicas, de la estrella específicamente, cómo nace o por qué nace. Hablamos un poco sobre el romeral como un objeto de conservación y ya Valeria lo decía, las colecciones impulsan la conservación y alrededor de eso queremos conversar, entonces está abierta la palabra en el chat. Se puede pedir la palabra o se puede poner un punto. Bueno, también se puede levantar la mano en el MIR, ¿no? Voy a caer en cuenta, Ernesto. Buenas tardes para todos. A Esteban y a Jenny, y sobre todo a las muchachas, a Valentina, Valeria y Antonia. Primero, pues muchas gracias, muy, ¿cómo se dice? Estimulante esta presentación, nos convoca a que avancemos. Quisiera poner el tema, no sé si se trata pues de responder, pero por lo menos que hagan ustedes un comentario espontáneo a lo que les nazca. Para mí fue muy rico y muy ilustrativo esos detalles que nos dieron de cómo son los procedimientos y cómo ustedes, los estudiantes que están haciendo esas experiencias, esas colecciones, aprenden muchas cositas importantes de cómo funciona una mentalidad científica, de cómo funciona un rigor metodológico, etc. Pero más allá de lo que a ustedes les puede quedar como ganancia para su propia formación, ¿cuál sería la importancia para el municipio de ese trabajo tan lindo que ustedes ya empezaron a hacer y que se han propuesto llevarlo a su mejor expresión posible? ¿Qué gana el municipio con tener 100 especies colectadas, clasificadas, reguladas? El municipio, quiero decir, la comunidad, los habitantes, no las autoridades municipales, sino la comunidad siderense. Por supuesto que yo sé que se enriquece el hecho de que exista alguien que piense en la estrella, pero ¿qué más podemos esperar como beneficio para la comunidad del trabajo de la Sala de Colecciones Biológicas ahora y en el futuro? Pues en estos momentos se podría esperar que la sala de colecciones no solo es un proyecto pues que se quiere como desde la alcaldía y el colegio, pues el GIM, sino también la comunidad como tal, que se haga, que se apropie pues de lo que es suyo, pues de lo que, sí, de lo que, de en donde vive, saber qué tiene. Entonces también es que la comunidad se vaya apropiando de eso, yendo también ellos a talleres de identificación, a charlas que se hacen sobre la conservación, también lograr pues ya más a futuro que si se necesita algo, saber qué había ahí, digamos, cuál es la riqueza de ese territorio en cuanto a biodiversidad, que también es muy importante, pues porque en estos momentos las problemáticas, digamos, las problemáticas ambientales sí, pues aumentan y es justamente esos espacios son importantes reconocerlos y también ser conscientes de que, cuál es el impacto que hacen en esas problemáticas, pues
si es positivo y por qué está ahí, justamente, qué es lo que tenemos. Para complementar, pues a Vale, muchas veces, pues obviamente las colecciones botánicas nos ayudan a saber pues de la historia como tal, pero muchas veces hay organismos de los que no sabemos para qué sirven, para qué o cuál es el papel que tienen en esta, pues como dentro del ecosistema. Sin embargo, cada organismo, así nosotros pues no tengamos conocimiento de cuál es el papel que hace dentro del ecosistema, tiene una función. Y aunque no sepamos pues cuál es su función, su importancia es vida y la vida hay que conservarla solo porque, pues por el simple hecho de que es vida. Obviamente eso se desenlaza en que nos beneficia, pero solo el hecho de ser vida es la que nos dice cómo tenemos que conservarla. Y además porque no sabemos cómo afectaría pues la ausencia de este organismo dentro de la red. Pues en resumidas cuentas, y aunque 100, digamos, especímenes nos da mucho para hacer una investigación, pues aún falta mucho trabajo para poder conocer como gran parte de lo que es el romeral y de lo que nos permite, que en principio es conservar y conocer pues el mismo territorio, como ya dijo Vale. Listo, tengo en el orden de la palabra al profesor Gustavo, luego Ernesto y después alguien más alzó la mano. Como tantos en esta llamada no puedo ver. ¿Puede poner por favor un punto al chat? Bueno, vamos con el profesor y ya. Eso, el Manuel, Fabián, listo. Vamos en ese orden. Profesor Gustavo, damos la palabra. Bueno, buenas tardes y muchas gracias pues al equipo de trabajo del colegio. Excelente, pues muy bonito la muestra. Pues una muestra más, como de pronto Ernesto lo ha dicho hace mucho rato, de que la educación sí puede cambiar pues muchas cosas de la vida de nuestro país. Lo primero es, o sea, ¿qué ha pasado en este proceso de investigación? ¿Qué ha pasado con los colegios públicos, en primer lugar? Y lo segundo, que nos cuenten un poco cómo es ese convenio con la Universidad de Antioquia, con el aula ambiental, cómo es ese proceso. Básicamente son las dos preguntitas. Bueno, profesor, sin duda la articulación de los colegios públicos al proyecto de la sala de colecciones ha sido difícil. Digamos, los trámites burocráticos necesarios para articular la Secretaría, que ahora es la Secretaría de Educación, ¿cierto? Con el proyecto de la sala, el año pasado se intentó por medio de la red PRAE, ¿cierto? Sin embargo, cuando hicimos la primera salida de campo del año pasado, recuerdo yo que aún no había el permiso o el convenio para que chicos de colegios públicos puedan participar de las salidas de campo, por ejemplo, ¿sí? Y como el año pasado, hasta ahí logramos hacer una primera salida de campo y justo 2 semanas después comenzó el tema de la pandemia, el cuento de la pandemia. Hasta ahí hemos llegado con la gestión, digamos. Y específicamente el proyecto está articulado al Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia en cabeza de Camilo Ramírez, ¿cierto? Quien de hecho es el director de un instituto de investigaciones de la universidad, muy asiduo a la comunidad sierrense, hizo toda la gestión para lograr en el aula ambiental un espacio como la sala de colecciones, y eso fue lo que a finales del 2019 se inauguró, de hecho, el espacio físico de la sala de colecciones en el aula ambiental. Y en principio las implicaciones de ese acuerdo principalmente son apoyo logístico y académico, me explico. Las muestras de la sala de colecciones se secan en el herbario de la Universidad de Antioquia.
y eventualmente cuando necesitamos apoyo o, digamos, asesoría en las clasificación botánica, por ejemplo, también contamos con personal del herbario que ayude a curar los especímenes que nosotros colectamos. ¿Sí? No sé si queda respondida la pregunta, profesor. Pues es que es un poco, muchas gracias, Esteban. Es un poco la dificultad pues, con los colegios públicos. El aparato burocrático pues hace muy lenta la participación. Sí. Bueno, pero me surgió otra pregunta en lo que dijiste, Esteban, y es, o sea, cómo en la Estrella se han hecho muchos ejercicios, por ejemplo, con respecto al bosque húmedo del Romeral. A través del CIDEAN, a través de la red PRAE, lo nombraste, a través de ejercicios que han hecho que hacemos los profes en los colegios públicos y privados. ¿Por qué ha sido tan difícil articular todos esos procesos individuales en un proceso que busque, como dice Ernesto, de pronto transformar o aportarle mucho más en el conocimiento científico de flora y fauna del municipio? Sí, Gustavo, y es justamente uno de los objetivos de la sala, es precisamente concentrar, poner en el centro a la sala de colecciones biológicas como ese eje en el que confluyan los intentos, digamos, o los proyectos que tienen toda la comunidad sierrense, la REPRAE. Sé que por allí hay otra, no recuerdo muy bien, la mesa ambiental, creo, que también ha hecho esfuerzos por la conservación del romeral, el conocimiento de la biodiversidad del romeral. Ese es el objetivo de la sala, ¿cierto? Y desde ahí estamos peleando también, digamos, desde la sala de colecciones con el aparato burocrático, como les decía. No, yo tampoco quiero dejar un tono pesimista al respecto. Es como estamos intentando, o sea, y ojalá, de hecho, por eso agradecemos tu asistencia aquí, porque ojalá podamos adelantar. Sé que, de hecho, este año se crea por primera vez, pues se crea en el gobierno de la Estrella, se crea la Secretaría de Medio Ambiente. Sí. Y por ahí el director Camilo ha tenido, digamos, una sensación de que con la creación de este Secretaría de Medio Ambiente se puede articular mejor Secretaría de Educación, ¿cierto? Y digamos, el proyecto de sala de colecciones y podamos por fin tener a estudiantes de colegios públicos colectando e identificando con nosotros para la sala de colecciones biológicas. En el orden de la palabra sigue Ernesto, ¿no? En realidad yo era tratando de bajar la mano, pero ya que me diste la palabra, un pequeño complemento sobre el desafío que nos señala con mucho tino Gustavo, el profesor Gustavo Aguilar, y que Esteban también está dando. Yo creo que debe ser un motivo. Esteban dijo, pretendemos que la sala de colecciones sirva como eje estructurante de todas esas iniciativas un poco individuales y un poco dispersas que las hay y que son muchas y muy valiosas en el tejido social de la Estrella, profesores, jóvenes, artistas, bueno, etcétera. Sí, la sala ambiental, la sala de colecciones biológicas se postula como un eje en donde podamos caber todos y de manera espontánea. La iniciativa privada, individual no tiene por qué esperar a que la estructura, el aparato estatal, que necesariamente tiene que ser lento porque si no puede entrar en una carrera muy loca de dispersión de recursos, pero sin esperar a que el aparato estatal, lo que llamamos aquí la burocracia, nos dé permiso para encontrarnos. No tenemos que pedirle permiso a nadie. Ahí está la sala de colecciones biológicas y es lo que creo que esos medios que ya existen en la página web y
y la propia sala física de colecciones biológicas, deberíamos entre todos tratar de enriquecerlas. Y respecto del gimnasio internacional en particular, sí es muy importante que nuestros muchachos y ustedes, los profes comprometidos en el proyecto, desarrollen como una habilidad nueva de contactar a sus pares, a los estudiantes, y a los profes, contactar a los más entusiasmados, a los más entusiastas, como digo, para empezar a hacer, sin esperar el permiso de la burocracia, que necesariamente, como digo, tiene que ser lento y no siempre es como uno lo quiere. Gracias. Le doy la palabra a Manuel Fabián. Manuel. Y sé que después venía Viviana. Hola, Hola, Manuel. hola, ¿qué tal? Bueno, ahí se acaba de conectar el profe Camilo, está saludando. Yo me presento formalmente, mi nombre es Manuel Pantoja y yo hago parte del equipo de trabajo del profe Camilo en el aula ambiental. Hago parte del grupo de investigación que él dirige en la Universidad de Antioquia y digamos que soy el apoyo de él en esta estrategia de convenio entre la Alcaldía de la Estrella y el grupo de investigación que se llama La Estrella Biodiversa, y de alguna manera esta sala de colecciones es una de los mecanismos o de las estrategias de trabajo que tiene la Estrella Biodiversa. El profe Gustavo hace un rato preguntaba acerca del papel de la Universidad de Antioquia. El profe Esteban comentó algo, y es acerca de pronto un apoyo técnico y logístico con respecto al manejo de las colecciones, pero bueno, más allá de eso es porque nosotros como grupo de investigación operamos en las instalaciones del Aula Ambiental de la Estrella, entonces también tenemos un llamado como universidad, como grupo de investigación, además del desarrollo de nuestros trabajos individuales de investigación que hacemos. Por lo menos yo tengo la oportunidad, bueno, estoy en el último año de tesis doctoral, pero además de eso, como grupo de investigación hay un eje misional que está asociado a la formación en investigación y en divulgación de ciencia, que eso es uno de los, creo yo, que de las grandes ventajas por las que se preguntaba al principio, y es porque la divulgación en ciencia genera un cambio en la mente de una comunidad, genera el desarrollo de sentido crítico, genera el desarrollo y forma mejores ciudadanos. Y particularmente yo quedé bastante impresionado con la exposición de las muchachas, de Valentina, de Valeria, por el dominio del tema, por la forma en la que dan explicaciones asociadas a lo que tienen que decir. Y quiero cerrar con una pregunta para ellas precisamente, y solamente saber si lo han podido asociar de alguna manera. Si bien es cierto, la ciudad de Medellín, el Valle de Aburrá en particular, ha tenido dificultades con la contaminación del aire, ¿creen ustedes que este trabajo que estamos haciendo de alguna manera puede servir como generador de indicadores, como generador de indicadores para entender cuál es el efecto que tiene la contaminación del aire, por ejemplo, sobre el desarrollo de la flora local, específicamente en el Romeral, en el municipio de La Estrella? ¿Qué papel creen que juega una sala de colecciones a la hora de entender ese fenómeno que ocurre, por lo menos a nivel de contaminación del aire? Gracias a todos por la invitación y por la exposición. Gracias, Manuel. Antonia, ¿quieres responder? Pues me gustaría decir que creo que este trabajo nos pone en un antes y después de cualquier situación, sea en el aire, sea dentro de un ecosistema específico, dentro de la extinción de una especie. Creo que este trabajo que estamos haciendo nos puede alertar sobre algo que pueda presentarse, o también nos puede dar una explicación de algo que pasó antes. Pero pues respecto al tema
la contaminación en el aire, pues dentro de este proyecto no podríamos hacer una medición muy exacta. Creo que el CIATA se puede encargar de, pues como de alertarnos mejor respecto a la contaminación en el aire y el estado de este en la Estrella y en el Valle de Aburrá. Muchas gracias, Antonio. Muy amable, gracias. Valentina, ¿quieres complementar? Y le doy la palabra a Viviana Henao, que recuerdo venía en el orden de la palabra. Sí, pues yo creo que la pregunta iba más asociada a qué implicaciones o qué, cómo, o sea, en qué, cómo ayuda la sala de colecciones a que se minimice como ese problema pues de la contaminación en el aire. Creo pues que más que eso, con la sala de colecciones pudimos identificar los problemas que estaban afectando y que estaban haciendo que el espacio pues que se conserva sea aún más pequeño, pues que en general es como la intervención humana. Y creo que eso es muy importante para poder alertar y pues parar como esa deforestación, esa intervención dentro del hábitat, porque pues creo que todos sabemos que a la hora de hablar de contaminación en el aire, pues los ecosistemas y sobre todo pues la fauna y la flora son sumamente importantes. Entonces, iba a decir eso. Gracias. Viviana Henao, bajaste la mano, no sé si tu pregunta fue que ya quedó respondida. Hola, buenas tardes. Hola, Viviana. Soy Viviana Henao, soy docente de Ciencias Naturales y Química del Colegio Soleira en el bachillerato. Muchas gracias por la invitación. Un proyecto muy bonito. Tengo unas dudas en relación como a la articulación de cómo sería la alianza entre los colegios, cómo serían las salidas de campo, pues pensando ahora como esta nueva metodología de la alternancia, que es algo nuevo para todos, ¿cómo se articularía eso dentro de este proyecto? Y ya, felicitaciones, muy bonito. Gracias. Hola Viviana, te respondo respecto a las salidas de campo. Resulta que el cronograma y los objetivos que nos planteamos para este año, los planteamos pensando en la mejor situación respecto a la pandemia, ¿cierto? Entonces, en el cronograma planteamos 3 campañas. En las campañas hay tres aspectos principales. Uno son las salidas de campo, pero también son muy importantes los talleres de montaje y los talleres de clasificación taxonómica. Entonces, los protocolos de bioseguridad deben también llevarse en cada uno de estos 3 momentos. La idea es que nos articulemos dependiendo de los protocolos de seguridad que tengan también instaurados en cada colegio para poder ir, digamos, tipo 10 chicos a campo cada vez que vamos, ir a talleres de montaje 10 aproximadamente, y lo mismo a los talleres de clasificación taxonómica. Eso respecto al protocolo, ¿cierto? Muy importante también porque va a depender de la situación de salud pública a nivel general. Por ejemplo, si la universidad llega a tener mayores restricciones en el herbario, ¿cierto? En el acceso al herbario, entonces también tenemos que mirar cómo nos articulamos con el taller del herbario para poder cumplir estos objetivos. Entonces es necesario que tengamos una conversación más desde el protocolo que ustedes llevan en el colegio para poder organizarnos. No sé si Esteban quiere complementar algo. Sí, gracias, Viviana. Aprovechamos tu intervención porque precisamente esta es la intención de esta presentación. Vamos a presentar este proyecto y una conversación más con mayor detalle la podemos tener. De hecho, nos encantaría que nos dejaras tus datos o que nos contactaras al final de esta reunión, porque la idea, digamos, nuestra propuesta es que los colegios
hagan la colección botánica con nosotros. Nosotros empezamos, ¿cierto? Como el colegio que empezó este proyecto de la colección botánica, pero la idea es que todos los colegios alimentemos y formemos la colección botánica de la sala de colecciones. De manera que empezar desde las salidas de campo es lo ideal, ¿cierto? Y los detalles más logísticos los podemos cuadrar después. En tanto, la primera campaña que proponemos es para mediados de marzo. Puede ser que algunos chicos nos acompañen a una salida de campo romeral y después esos mismos chicos estén en el taller de identificación y en el taller de clasificación, y después cuando estos chicos estén, digamos, formados o digamos ya hayan cogido un poco de cómo es la metodología, pues que puedan expandir dentro del Soleira, por ejemplo, esas metodologías, y la sala la podemos alimentar todos, ¿cierto, Viviana? De manera que esa es la propuesta para articularnos, y como te digo, ojalá al final de la reunión podamos... Esteban y todos, lo que ustedes han planteado es concreto y es muy importante y es decisivo, pero quiero insistir en un asunto. El primer paso es la voluntad, y concretamente la voluntad de los maestros que queramos impulsar las cosas. Incluso con nuestros directivos y todos, frecuentemente hay congestión de agenda y el directivo lee la solicitud y no tiene tiempo y lo que sea. Pero lo que ya hoy existe de la sala de colecciones, que es esa página web y que son esas primeras clasificaciones de las que nos habló Valentina, pueden ser un primer paso material para que los interesados, instituciones, pero también y sobre todo personas concretas, de alumnos y de estudiantes y de profesores de los colegios, nos apropiemos de eso. Por supuesto, lo que decía Esteban, el ideal de la sala de colecciones es que no se limite a lo que haga un colegio, cualquiera que fuera, sino que sea una especie de movimiento general de los maestros de biología y ciencias y de los estudiantes que asisten a las escuelas siderenses, a las instituciones siderenses, un movimiento cívico de apropiarnos de lo nuestro, de conocer, de preguntar, y lo que señalaba Manuel Fabián, es que el ejercicio y la pasión por la divulgación científica sería una virtud ciudadana de la que tendríamos que estar muy orgullosos, ojalá al final de este año, que la estrella, la comunidad siderense, se caracterice por ser abierta y militante en la divulgación científica y en particular en la divulgación sobre biodiversidad local. Y una última cosita, las colecciones, las campañas que llaman ustedes, no tienen que circunscribirse exclusivamente al romeral. Nuestros colegios, pues Soleira y nosotros y varios otros aquí en la Estrella, estamos en un ecosistema y ese puede ser el primer laboratorio fundamental en donde aprendemos a esas destrezas básicas y sobre todo esa actitud interrogadora y observadora del ecosistema en el que vivimos. Camilo, ¿estás ahí? O el profe Gustavo tiene una intervención atrasada, profesor. No, ha sido todo lo que han dicho, ha sido muy clarificador. Muchas gracias. Listo, Camilo, damos la palabra. ¿Cómo estás? Listo, buenas tardes a todos. Un saludo, pues, en primer lugar a Esteban, que está liderando esto, al maestro Ernesto, a Tavo y a los otros profesores que estén acá, y lo mismo los estudiantes, a Manuel también por el apoyo y cubrirme aquí.
Lastimosamente no los podía acompañar desde el principio. Para los que no me conocen, mi nombre es Camilo Ramírez, yo soy el contacto, digamos, por la Universidad de Antioquia, tratando de hacer estas locuras con la alcahuetería de Ernesto y su equipo por allá, y tratando de buscar más personas que se sumen al proceso. Les agradezco a todos, los invito a que por favor se vinculen, aprovechen lo que está aquí en juego. Todo es de la mejor voluntad del mundo, con la mayor convicción de que la ciencia, la academia es lo que realmente construye sociedad y nos va a hacer mejorar y crecer como municipio, ¿cierto? Esto es netamente para la estrella. Tenemos el apoyo pleno de la alcaldía, de la administración actual, particularmente la Secretaría de Medio Ambiente, que está en estos momentos en constitución, y la Secretaría pues, de Educación también nos da un apoyo en medio de todo esto. La sala de colecciones es entonces, como bien lo ha dicho Manuel y lo han repetido algunos, es una herramienta más dentro de un programa más grande. O sea, el programa completo de alianza entre la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de la Estrella le hemos llamado la Estrella Biodiversa. El objetivo es muy concreto, es ayudar a conservar y aprovechar de manera sostenible la biodiversidad del municipio. Ese es el objetivo. Entonces, para eso tenemos varias rutas de acción. Y una de las actividades, quizás la principal, es la sala de colecciones biológicas, que se constituye a través de diferentes colecciones. La botánica es por donde arrancamos. Vendrá una colección entomológica que seguramente arrancará este año, es nuestro deseo, el de todos. Habrá una colección fúngica, o sea, de hongos, y habrán otro tipo de colecciones posiblemente, ¿sí? Eso es una estrategia para precisamente generar conocimiento y generar concientización en todas las personas del municipio, comenzando por la comunidad estudiantil del municipio, que es, digamos, nuestra comunidad académica, de la mano y dependiendo de los maestros, para que de esa manera nosotros podamos cumplir ese objetivo de conservar. O sea, no se va a conservar lo que no conocemos y lo que no amamos. Entonces, básicamente ese es el objetivo. Entonces, le quiero agradecer el liderazgo al Gimnasio Internacional, que ha sido clave y ha sido el gran líder en la colección botánica. Pues el papel de nosotros como Universidad de Antioquia ha sido liderar, ha sido acompañar, pero sin duda alguna el papel de Gimnasio Internacional ha sido fundamental. Y si los demás colegios del municipio se vinculan con el entusiasmo que lo ha hecho el Gimnasio Internacional, no tengo duda de que esto va a crecer a unos niveles supremamente lindos, significativos, impactantes para la educación de nuestros estudiantes en la Estrella y también de la ciudadanía en general. Y de ahí no se imaginan la cantidad de investigaciones también que se podrán hacer. O sea, vamos a poder tener población universitaria, quizás estudiantes del municipio, estudiantes de otro lado, a partir de las colecciones que tengamos acá, estudiando, por ejemplo, cómo cambia la biodiversidad del municipio en el tiempo. Ahora hablaban de contaminación ambiental, todo eso. Hay una cara de eso en relación a las colecciones muy interesante. A partir de las colecciones vamos a poder mirar en 10 años, en 5 años, ¿qué tanto ha cambiado la biodiversidad del municipio? Si no se ha colectado y no se reconoce, eso no se podrá mirar. Y así podremos mirar cómo la contaminación ha impactado eso. Ese es un ejemplo de muchos que podríamos poner. Entonces, les doy gracias a todos, en primer lugar al gimnasio, a todos los otros profesores que se hayan entusiasmado y que se hayan conectado. Ayúdennos a divulgar esto con los que no se conectaron, con los que no se alcanzaron a enterar o no pudieron. Y vamos a empujar en el marco de la muy buena planeación que vienen haciendo los compañeros profesores del gimnasio. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Camilo. Ahí les dejé a Durley Pérez, hola, ahí te dejé el contacto, ese es mi correo y mi teléfono, me pueden contactar por ahí. Y nada, esperamos la articulación de nuevo, no sé si de pronto en un correo ya o cómo nos tomamos el contacto para que podamos ya quedar ahí enganchados.
Hola otra vez. Sí, yo enseguida le escribo ahí el correo, también el celular, Gracias. porque realmente la invitación que hace el rector José Fernando fuera pues como que escuchara la charla. La profesora Durlay también es del Colegio Soleira, como escuchar la charla, mirar cómo es el plan de acción, sobre todo la metodología que en estos momentos nos preocupa un poquito pues por lo de los protocolos de bioseguridad, pero ya pues hablaremos de eso con calma, y, y también como los estudiantes que se vinculen al proyecto, debido a que la alternancia en primaria y en bachillerato es diferente en este momento. Pues diferentes porque no estamos reunidos todos al tiempo. Entiendo. Muchas gracias por aclarar las dudas. Gracias a ti, Viviana. Bueno, no sé si algún chico del colegio tiene alguna pregunta o quiera comentar algo que les ha parecido también, si no podemos ir cerrando esta sesión. Bueno, no, si no hay preguntas de otros muchachos o ya del público, podemos cerrar la sesión. Les agradecemos a todos la asistencia. ¿Sí? Que tengan un feliz resto de tarde y de fin de semana. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chicas, muy bien. Profes, muy bien. Yo creo que al menos con un colegio que se vincule está muy bien. Sí, muchas Sí. gracias. Sí. Soleira está como animado. Vamos a ver, ojalá. Sí, sí. Y hay que el Solera y bueno, rescatar el contacto en el ISOL también. Qué ver. Sí, sí. Y yo creo que Antonino también se apunta. Yo voy a hacer el contacto, pues tenemos el contacto directo con ellos, los voy a invitar ya directamente. Listo, Y voy a el cerrar. consejo, Diego, el consejo que estaba también con la intención por ahí, Sí, con la sí, con el profe Gustavo. Sí, yo tengo el contacto de él también. Listo. Listo. Estoy grabando. Y entonces, a las chicas muchas gracias también. A Valentina.